más simple para el Aragán limitarse a soñar, sin esfuerzo ni riesgo de ninguna especie, ya que en los sueños todo es posible y no se corre el peligro de enfrentarse a situaciones arduas, conflictivas o traumáticas. Para estas personas, el ocultismo es el verdadero ábrete sésamo que les permite drogarse con la ilusión de una perfección y avance espiritual que solo existe en su imaginación estimulada por deseos y temores inconscientes. El buscador de doctrinas esotéricas solo desea, por lo general, encontrar un sistema ideológico que justifique sus propios defectos y estimule sus sueños ocultos, aun cuando dicho esquema sea absurdo y evidentemente subjetivo o infantil. Podemos afirmar que el sapiens entiende solo lo que quiere entender, o mejor dicho, aquello que le conviene, descalificando en cambio, de manera absoluta, todo aquello que atenta contra sus pautas cerebrales o sus hábitos de vida o conducta. Este es tal vez uno de los obstáculos más grandes a los que se enfrenta el estudiante de hermetismo o el neófito que aspira al discipulado. Analizar objetivamente, sin prejuicios, requiere una disposición flexible y abierta, para no limitarse a sí mismo y descalificar sin un proceso de reflexión vigílica y profunda, aquello que se está estudiando. Sin embargo, por mucho que un sujeto se esfuerce en esto, no tendrá éxito si tiene una opinión demasiado elevada de sí mismo, en relación a su propia inteligencia y saber. Basta que alguien se crea muy inteligente, culto, o sabio, para que deje de pensar imparcialmente, limitándose a un examen superficial de los conceptos, tomando con frecuencia, solamente su contenido, emocional o simbólico. La vanidad y el orgullo son dos vendas que ciegan al sapiens, impidiéndole ver lo que sería evidente para el observador despierto, imparcial, e impersonal. Simbólicamente podríamos representar al sapiens como un personaje que se ha inflado a sí mismo, y que dicha condición lo impulsa, flotando por los aires, hacia regiones superiores, pero solo en lo que a distancia del suelo se refiere. Desde las nubes contempla el mundo y se siente el ser más sabio y perfecto de la creación. Por desgracia, mientras permanezca en ese limbo se mantendrá también completamente alejado de la realidad vital y cotidiana. El primer paso que debe dar el estudiante de hermetismo, o de lo esotérico en general, consiste en poner efectivamente los pies en la tierra, y proceder aunque le duela, a su propio desinflamiento, hasta alcanzar el nivel real que le corresponde, ojalá en el punto más bajo posible, ya que no existe otra manera de partir que no sea desde cero. Si no se ha partido de cero, es una partida falsa, y por lo tanto, viciada. El estudiante debe llegar a vivir la experiencia de comprender en forma integral su propia insignificancia e increíble pequeñez ante la inmensidad del universo. Como ya lo hemos expresado en páginas anteriores, el sujeto debe apreciar la magnitud de su ignorancia, ya que solamente la inmensa humildad que se produce a causa de esta experiencia, puede conducir al individuo, junto con una poderosa motivación y adecuada vigilia, a las condiciones psicológicas necesarias para que pueda entender qué es hermetismo, y las trascendentales verdades que encierra. Si no se ha logrado esta condición de humildad y persiste el orgullo y una fuerte autoestima, junto a una disposición interna destructiva, resulta improbable que un individuo pueda jamás sacar algún provecho espiritual de la ciencia hermética. Es por eso que estamos tratando en esta obra de que el sujeto se vea a sí mismo como realmente es, y no como cree ser. Por ningún motivo debe el estudiante aceptar estos conceptos con la fe ciega de un creyente o un converso. Por el contrario, debe cernirlos innumerables veces en el cedazo de una meditación serena y desprejuiciada, y en un estado de vigilia intensificada. Después no debe tampoco conformarse con esto, es preciso que compruebe estas enseñanzas en la práctica de la vida diaria, observando la experiencia propia y la ajena. En la práctica y estudio del hermetismo existe un orden necesario que debe cumplirse para que el estudiante pueda llegar a la meta que se ha propuesto. Y es respetando este ordenamiento que instamos al lector a que realice el mayor esfuerzo para comprender este trabajo. Hay 3 etapas básicas que deben cumplirse para tener éxito, y estas son las siguientes. 1. Motivación. A. 2. Comprensión. Resultado. Evolución. 3. Práctica.
Estos son los pasos indispensables para que el estudiante pueda lograr su propósito. Su motivación debe ser poderosa, su comprensión profunda y su práctica intensa. El resultado de todo esto es la evolución del estudiante. No obstante, esto que a primera vista se ve tan simple, resulta de realización ardua y compleja, ya que generalmente falla alguna de las etapas y la evolución no se lleva a cabo. Muchas veces el estudiante llega al siguiente resultado. 1. Motivación. B. 2. Resultado. Estimulación de la energía masa, no hay evolución. 3. Práctica. En el caso B, el sujeto llevado por su entusiasmo se salta el punto segundo, llegando directamente a la práctica. También es posible, y esto es lo más común, que su propia incapacidad de entender lo lleve a soslayar este tramo, con lo cual el resultado será de una estimulación de la energía masa, es decir, una euforia corporal, pero sin el resultado que se pretende, esto es, evolucionar. Debemos darnos cuenta de la importancia fundamental que tiene la comprensión profunda en el camino hermético, ya que esta no es una senda de fe y autoconvencimiento, y sin una auténtica comprensión, nada real puede lograrse, solo ilusiones subjetivas. También es frecuente que se produzca el siguiente caso. 1. Motivación. Pobre. C. 2. Comprensión. Insuficiente. Resultado. Evolución insignificante. 3. Práctica. Escasa. Puede suceder también que la comprensión y la práctica sean aceptables, pero con una motivación muy deficiente. En ese caso, faltará el combustible necesario para que el sujeto pueda llevar a buen término su propósito espiritual. Una vez hecha esta disquisición, analizaremos el triángulo compuesto por las palabras libertad, voluntad y deseo. En primer lugar, debemos manifestar que el sapiens tiene una ambivalencia en relación a la libertad, la desea y la teme simultáneamente. Por lo general, la desea físicamente y la teme psicológicamente. El sapiens quiere su libertad física, política y económica. Desea una total libertad de acción para cumplir con sus propósitos personales. Este anhelo representa, en el fondo, un ansia inconmensurable de poder, es decir, que el individuo quiere ser tan libre como para poder ejercer su poder en las personas y el medio ambiente. Siguiendo su deseo de libertad, procura por todos los medios a su alcance lograr su autonomía física, ideológica y económica. Opuestamente, obedeciendo su temor ancestral a la responsabilidad individual, se funde en sistemas religiosos, culturales y políticos, en los cuales disuelve su propio yo, liberándose así de la responsabilidad de sus propias decisiones y acciones. Desde otro punto de vista, se entiende también la libertad como la falta de oposición a la acción o tendencia individual, haciendo de este modo posible que el sujeto pueda culminar sus propósitos, cualesquiera que estos sean. Es por eso que muchos individuos buscan su liberación a través de una exitosa gestión económica, aduciendo que el dinero hace al sujeto libre y poderoso. Sin embargo, el sapiens deja de lado lo único verdaderamente importante en este aspecto, factor que en la práctica actúa como un verdadero carcelero y a veces verdugo del sujeto. Nos referimos a la naturaleza interna del hombre, a sus sentimientos, instintos y pasiones, que son sus verdaderos amos. La única libertad posible en esta vida es la liberación de las propias pasiones, ya que mientras éstas nos dominen, seremos meros títeres que obedecen al flujo y reflujo de los estados pasionales de las muchedumbres. Toda autonomía se hace imposible al lograr, pensar y sentir, en virtud de la influencia del medio ambiente sobre nuestra naturaleza interna. Cualquier dosis de libertad que hayamos tenido, desaparece ante la fuerza primitiva con que somos dominados por nuestra alma animal. La libertad no depende de las condiciones físicas de un individuo. El recluso, en un establecimiento carcelario, puede ser más autónomo que un hombre que posee muchas riquezas y la libertad plena de movimiento. La única verdadera libertad es la libertad de sí mismo y la liberación del computador central de la especie. Mientras no se haya llevado a cabo esta obra,
Podremos ser grandes políticos, multimillonarios famosos, tener gloria, honores y poder, pero seremos tan esclavos, o tal vez más, que el más desposeído de los hombres. Invitamos al lector sagaz a analizarse a sí mismo para establecer qué decisiones propias ha tomado en su vida de manera absolutamente libre, sin la compulsión de presiones externas o internas que obligan al sujeto a actuar de un modo determinado, simplemente porque no le queda otra alternativa, o bien, siguiendo la ley del menor esfuerzo. Debe considerar que esto no es decidir libremente, de modo autónomo y voluntario, sino que equivale a que las cosas le sucedan al individuo independientemente de su deseo. Partiendo desde la edad aproximada en la cual se pueden tomar decisiones, podremos apreciar que decidimos seguir una carrera determinada, por imitación, condicionamiento, o ambición. Que contrajimos matrimonio, por soledad, deseo sexual, falta de cariño, o conveniencia personal, pero no por libre elección. Elegir libremente implica decidir independientemente de las presiones internas y externas, de manera imparcial y objetiva, pesando cuidadosamente el pro y el contra, y determinando qué es lo que verdaderamente queremos, y en qué medida eso puede perjudicarnos o favorecernos, y qué grado de compatibilidad existe entre nuestro proyecto y los intereses familiares y sociales. Hemos llegado, de este modo, a la segunda palabra de nuestro triángulo, voluntad, que al final, es el elemento clave que puede arrojar más luz sobre el problema que nos ocupa. En efecto, ser capaz de elegir o decidir implica la posesión de un criterio maduro que se manifiesta a través de la voluntad, la cual es el timón de nuestras vidas. Para ser libre tenemos que estar capacitados para decidir nuestra existencia voluntariamente. Sin embargo, aquí es donde voluntad se confunde con deseo, tercera palabra del triángulo. Efectivamente, es preciso reconocer que el ser humano no se mueve por el impulso de su voluntad sino por la fuerza de su deseo, el cual es motivado y concebido por los instintos o emociones preponderantes. Tener voluntad implica la posesión de un yo superior poderoso, estable y maduro, ya que lo volitivo permite mantener la constancia de una línea de acción, lo cual no ocurre en la práctica, ya que el sujeto cambia constantemente su centro de gravedad o yo directivo. Tal como lo expresara tan acertadamente Gurdjieff, el hombre no tiene un yo, sino que posee muchos yoes, los cuales, en realidad, lo poseen a él mismo, en forma instintiva y anárquica, a la manera pasional. Por eso es que el sapiens está cambiando tan rápidamente de propósito y de manera de pensar y sentir. De aquí nacen las enormes contradicciones internas, la desorientación, la duda, y la inestabilidad. ¿Qué estabilidad puede haber si cambiamos a cada instante? Como el sapiens se da cuenta en forma inconsciente de este fenómeno, crea esquemas intelectuales lo más rígidos posibles, a fin de aferrarse a ellos y obtener así una improvisada firmeza. No importa que yo directivo esté actuando como amo de nuestra casa biológica, el cuerpo físico, el sólido esquema nos dirá qué es lo que tenemos que hacer. Este es uno de los motivos por los cuales el sapiens petrifica su inteligencia, limitándose a un conjunto de circuitos fijos, estables y permanentes. Esto tiene algunas ventajas, pero son insignificantes al lado de los factores negativos que esto implica. Si bien es cierto que la petrificación sirve al sujeto para alcanzar una mayor estabilidad emocional o intelectual, y una adaptación al grupo en el cual se desenvuelve, por otra parte, convierte el individuo, conceptualmente hablando, en un árbol de piedra, rígido, inflexible, y estático, privándolo de la dinámica de las transformaciones. Mientras el mundo cambia, este sujeto se aferrará a sus gastados esquemas, negándose a considerar la importancia y el contenido trascendental de aquellas transformaciones. Sin un yo superior crecido y maduro, el hombre no tiene una verdadera voluntad. Solamente la fuerza de lo desconocido y lo imprevisto lo empuja hacia una meta que por no haber elegido, la desconoce absolutamente. El sapiens es un eterno caminante hacia lo desconocido, e ignora completamente lo fasto o nefasto de su futuro. El presentimiento de este hecho lo empuja a gozar de la vida en forma compulsiva, con una búsqueda sistemática del placer del hoy, ya que carece de la certidumbre de un mañana, es un ente sin futuro, por lo menos,
en lo que a propia elección se refiere. En estas condiciones, se comprende y disculpa, en cierta medida, la actitud materialista y netamente egoísta del sapiens, quien procura por todos los medios a su alcance, hacer vibrar su vacío e inerte mundo interno. Persiguiendo esto, prefiere muchas veces, el sufrimiento vano a la paz interna. Careciendo de un yo superior, el sapiens se refugia tenazmente en un yo colectivo, el cual se proyecta dentro del individuo dirigiendo su vida. De este yo, hemos hablado ya en capítulos anteriores, denominándolo alma colectiva o computador central de la especie. Es así como la costumbre, la moda, la aprobación o rechazo colectivo de determinadas pautas de conducta, va dominando al sujeto, y termina por alienarlo de manera irresistible. Todos los hombres que parecen tener una actitud original y exitosa ante la vida, son imitados rápidamente por la masa, la cual adopta sin mayor análisis, su manera de proceder, pero solo en lo aparente, sin pretender mirar bajo la superficie. Los astros de cine o las estrellas de la canción desatan una manía imitativa, ya que proyectan una gran imagen, y los hombres grises tratan de apropiarse de ella para destacarse de la gente. Son escasas las personas que actúan auténticamente, siguiendo sus impulsos internos, manifestándose tal como son. La mayoría busca constantemente la aprobación ajena para justificar y reforzar su manera de proceder. Una costumbre característica de casi todas las personas, es la de atisbar frecuentemente la expresión facial de la gente con la cual alterna, a fin de establecer si esos rostros manifiestan aprobación o rechazo, modificando su actitud en consecuencia. La masa, por su parte, busca continuamente líderes a los cuales someterse. Este es el verdadero reconocimiento de su nulidad volitiva. Necesita quien la dirija porque carece de voluntad para hacerlo por sí misma. Siempre el líder es el símbolo del hombre que tiene la fuerza, la audacia, la libertad, y la determinación de la cual carece el hombre común. Negamos de manera terminante el libre albedrío del sapiens, y sostenemos que en verdad, de acuerdo al concepto oriental todo está escrito. El sapiens ocupa un nivel específico dentro del orden cósmico, y para él, todo está predeterminado y previsto. No obstante, no debemos entender este concepto de una manera absoluta, ciega y terminante, sino que es preciso interpretarlo en el sentido de que la persona está limitada a las posibilidades que le brindan los señores del destino o dioses zodiacales, pero que estos no empujan al sujeto en una senda de una sola vía, sino que en su camino hay bifurcaciones que le presentan el dilema de una elección, pero siempre dentro del camino que le fue impuesto. Si bien es cierto que para el sapiens, todo está escrito, no ocurre lo mismo con el hombre sabio que se liberó del alma colectiva animal y se convirtió en un hombre estelar. Para este, nada está escrito, y él tiene en sus manos el libro de su destino y la pluma con la cual puede escribir lo que le plazca siempre dentro de las leyes que rigen el universo, jamás en su contra. El sapiens no puede dirigir su vida hacia donde realmente lo desea, debe limitarse a dejarse llevar por la marea del progreso colectivo, cuyo flujo y reflujo está determinado por los señores del destino. Es así como se construyen las más grandes civilizaciones, obra en la cual se invierte mucha sangre, sudor, y lágrimas, solo para que un día cualquiera el péndulo oscile hacia el otro extremo y se destruya todo rápidamente, quedando solamente ruinas, vestigios, y recuerdos. El péndulo de la vida arrolla y sobrepasa la creación humana, la cual, por muy importante y poderosa que sea, es aventada con el paso del tiempo, perdiendo de ese modo, cualquiera trascendencia que haya tenido. Solo los dioses inmortales sobreviven el terrible Cronos. El hermetismo. El hermetismo es la ciencia magistral del universo, y llegó al planeta Tierra en los tiempos de Lemuria, según lo afirma la tradición, traída por maestros extraterrestres, quienes pretendieron con ese acto trascendental, conceder al sapiens la posibilidad de una evolución superior, la cual, hasta ese momento, le estaba negada. Desconocemos los motivos profundos de estos visitantes, solo sabemos que vinieron a este lugar y se quedaron mucho tiempo. Lo menos interesante es el hecho físico mismo de su llegada, y determinar en qué clase de naves pudieron arribar. Sin embargo,
Comentaremos el hecho de que un artefacto espacial no es el único medio de viajar en el universo, y que es posible que seres humanos, o humanoides, como se les quiera llamar, pueden, bajo ciertas condiciones, y aún careciendo de un cuerpo material, desplazarse por el universo a velocidades superiores a la de la luz. No es la luz lo que se desplaza más rápido en el cosmos, es el pensamiento, y creemos fehacientemente que es posible viajar en alas del pensamiento, lo cual está simbolizado por el dios Mercurio. Desde nuestro punto de vista hermético no nos interesa tampoco el avance científico y técnico de los visitantes espaciales, nos ocupa solamente la ciencia de la naturaleza interna del ser humano, clave maestra absoluta de todas las ciencias. Es por esto, que con justicia podemos llamar al hermetismo la ciencia de todas las ciencias. Desde los antiguos tiempos hasta ahora, la ciencia hermética no se ha perdido ni desvirtuado, sino que se conserva en toda su pureza, aun cuando se han dado a conocer numerosas mistificaciones pseudofilosóficas que se han transformado en sistemas que tienen un fondo hermético, pero que carecen del verdadero conocimiento. En nuestra época el hermetismo está plenamente activo, y sigue dando al sapiens la oportunidad de escaparse de su clasificación u ordenación cósmicas, para ascender a un nivel infinitamente superior, el nivel del hombre, es decir, de la criatura en la cual se manifiestan plenamente las más altas cualidades hominales, de las que por cierto, carece el sapiens. Este prodigioso tránsito requiere de una auténtica mutación del sapiens, el cual, si tiene éxito en el proceso, abandona para siempre su condición de terrestre, para convertirse en hombre estelar. Esto, no es ni una abstracción ni un símbolo, es una posibilidad absolutamente real, verídica, concreta y tangible. Por mucho que estudiemos las maravillas de la naturaleza, los prodigios de la ciencia y la técnica, no existe ni existirá maravilla igual a la que señalamos, la metamorfosis de la larva humana en hombre estelar. Esto sucede en este momento, en nuestra época, en este mundo, y no es algo que la gente ignore, ya que se ha hablado mucho de una tradición iniciática esotérica. Sin embargo, el sapiens prefiere involucrarse en estudios absolutamente improductivos, intrascendentes, y temporales, que no le aportarán ningún beneficio que resista el paso del tiempo. En Santiago de Chile, en Buenos Aires, en París, en Pekín, Nueva York, Moscú o El Cairo, se están formando mutantes, hombres estelares que dejarán para siempre de ser terráqueos, aun cuando físicamente vivan en este planeta y colaboren más que nadie a un verdadero progreso. Es posible ser extranjero en su propio planeta, pero a la manera de los seres superiores, llevar una existencia sencilla, simple, y anónima. Los hombres insignificantes luchan continuamente para llamar la atención, los realmente importantes tratan de pasar desapercibidos. Los invasores o alienígenos, como se ha denominado a supuestos visitantes de las estrellas, no están por llegar, están aquí desde la remota época de Lemuria, anónimos, y enteramente confundidos con la muchedumbre. Estos hombres han sido siempre la luz de la humanidad, los que llevan, a la manera de Prometeo, el fuego divino en sus manos, alumbrando, inspirando, y ayudando a los hombres terrestres, quienes se encuentran en un mero estado larvario en su evolución. ¿Qué hacen estos hombres estelares? ¿A qué se dedican? A las mismas labores de los hombres comunes, ya que deben ganarse el pan de cada día, pues su condición superior no los libera de la responsabilidad del trabajo. Por el contrario, mientras más consciente es un hombre, mayores responsabilidades contrae, y esto es fácilmente comprensible. Sin embargo, además de la lucha por la vida, realizan una intensa actividad hermética, es decir, que su existencia, sus acciones, sus pensamientos, y sus ideas, tienen un propósito trascendentalmente superior. No se piense que estos seres viven procurando enseñar hermetismo a los terrestres, por el contrario, la ciencia hermética es un conocimiento estelar, prohibido a los terrestres, a quienes solo se les puede transmitir esta enseñanza cuando cumplen exitosamente las formalidades de un proceso que llamamos iniciación. Los que no llenan estos requisitos, no tienen derecho por mera curiosidad, a conocer lo que está vedado por las leyes del Supremo Creador o Gran Ordenador del Universo.
No se crea tampoco que todos estos hombres estelares viven impartiendo el proceso de la iniciación. Solamente unos pocos de ellos, muy pocos, han tomado esta grave responsabilidad. El resto trabaja en otras labores que no viene al caso divulgar. Siguiendo con nuestra explicación. Existen dos clases de hombres estelares, los que originariamente llegaron del espacio extraterrestre y prosiguieron su evolución en este planeta, y los que por el proceso de la iniciación se transformaron en mutantes, los cuales alcanzaron por la elevación de su conciencia, la calificación de hombres estelares. La manifestación más reciente del hermetismo hablando del pasado, se dio en Egipto, en una época no precisada históricamente, con el maestro de maestros Hermes Trismegisto el 3 veces grande. La tradición asegura que este maestro llegó a nuestro planeta Tierra hace 30.000 años atrás. De aquí derivó su nombre la filosofía hermética, es decir, la enseñanza de Hermes, el que se constituyó en un perfecto heredero y continuador de los primitivos maestros. Debemos entender que antes de Hermes, la ciencia hermética debe haber sido designada con otro nombre, pero esto no tiene ninguna importancia, ya que las palabras son solamente símbolos que pueden cambiar muchas veces, pero el objeto designado permanece idéntico en su propia naturaleza. Es así como en el curso de la historia la ciencia hermética adoptó muchos nombres, pero permaneció constante en su naturaleza interna. Los hermetistas más conocidos fueron los primitivos Rosacruces, no los que hoy día llevan este nombre, quienes adoptaron una serie de símbolos explicatorios para hacer más fácil la transmisión de la enseñanza a los estudiantes. Debemos aclarar, que si bien es cierto existen hoy día algunos verdaderos Rosacruces, son desconocidos. Los hermetistas, llámense Rosacruces, magos, iniciados, maestros, brujos, etc., no están agrupados en una sola orden hermética u orden Rosacruz, sino que están diseminados por el mundo, siendo cada uno de ellos, autónomo, a pesar de laborar dentro de un plan común. Un hombre estelar puede ser un político eminente, un sacerdote, un maestro de escuela, un escritor, un cineasta, un militar, un artesano o un pensador cualquiera. Cada uno sabe qué es lo que está haciendo exactamente en esa posición. Estos hombres no actúan como maestros instructores. Los maestros de sabiduría están generalmente a cargo de una escuela en la cual se imparte instrucción hermética. Sin embargo, lo repetimos, son poquísimos. Desde el momento en que hablamos de filosofía hermética, mucha gente puede pensar que esta es una disciplina abstracta y teórica, un mero ejercicio del pensamiento que no aporta nada práctico al individuo. Además, ocurre que la filosofía tradicional brinda una inmensa gama de reflexiones sobre innumerables problemas que preocupan al sapiens. Los grandes filósofos que han existido en la historia de la humanidad, constituyen hoy día los pilares del pensamiento civilizado. Aparentemente, no habría mucho que agregar sobre lo que ya se ha dicho al respecto. Es por eso que hablar de filosofía hermética no altera ni conmueve a nadie. Debemos decir, por lo demás, que no pretendemos de ninguna manera llamar la atención, hacer sensacionalismo o proselitismo, solamente queremos comunicar algo al mundo, para que éste, en la medida de su capacidad conceptual, pueda entender los rudimentos del arte hermético, o bien, negarlo, burlarse, o simplemente encogerse de hombros. A los grandes sabios herméticos no les interesa convencer a nadie, se limitan a cumplir su labor de iluminación espiritual de la humanidad. Si su mensaje es escuchado, se regocijarán con la promesa de una nueva aurora del sapiens. Si no son comprendidos ni apreciados, lo sentirán, pero no por ellos, sino por la gente que se privará de tan hermosa y fantástica oportunidad. A los hombres estelares no les preocupa mayormente el paso del tiempo, ya que son inmortales en su naturaleza intrínseca. Pueden transformarse muchas veces, sufriendo el proceso que llamamos muerte, pero más allá de esta conservan su identidad consciente y la memoria de sus conocimientos, volviendo cada vez a la existencia física como quien despierta de un sueño reparador. Es el sapiens, en cambio, quien debe preocuparse por el tiempo, ya que la brevedad de su existencia como identidad pensante lo obliga a trabajar aceleradamente si es que quiere transformarse en hombre estelar y obtener la inmortalidad.
Muchos se preguntarán cómo es posible que el hermetismo permanezca tan desconocido, si es que verdaderamente es algo tan importante. Otros identificarán la filosofía hermética con el yoga, mentalismo, ocultismo, parapsicología, espiritismo, demonología, magia negra, etc., pensando que no existe tal secreto hermético, en vista de la abundante literatura que existe al respecto. Debemos advertir que el hermetismo no ha trascendido fuera de las verdaderas escuelas, porque es un arte para cuyo conocimiento hay que alcanzar un estado especial de conciencia, que si no se logra, todo lo que se estudie al respecto será charla hueca y vacía. La sabiduría de los hombres despiertos no puede ser comprendida por seres dormidos, por muy inteligentes que sean. Podría creerse que la filosofía hermética es algo que debe estudiarse asiduamente en un retiro espiritual, aguzando el intelecto al máximo para cumplir lo antes posible con el plan de instrucción. Inversamente, y a diferencia de la filosofía tradicional, el hermetismo es algo profundamente vital, y el individuo debe enfrentarse a los diferentes avatares por los que pasa el hombre en su existencia terrena, con el fin de realizar la enseñanza de una manera práctica, ya que la filosofía hermética es el arte de vivir, el cual no se enseña en ninguna universidad ni colegio. El estudiante tiene que apoderarse de la sabiduría hermética con el sudor de su frente, conociendo la vida a fondo, atravesando por la mayor cantidad posible de experiencias, que le permitan, alumbrado con lo que va conociendo en teoría, realizarse a sí mismo como un verdadero sabio hermético y hombre estelar. El hermetismo es la única filosofía viviente, el único conocimiento que es idea, concepto, carne, sangre, y espíritu. Como es carne y sangre, recordemos a Jesús en la última cena, se renueva constantemente a sí mismo, es dinámico, flexible, y eternamente joven. El hermetismo es la realización de la sabiduría como una filosofía viviente, es el espíritu universal y divino, transubstanciado en un cuerpo de materia viviente. Por lo ya expuesto, no existe un molde hermético, plantilla, o matriz que pudiera servir de modelo para producir hombres estelares según un patrón establecido, todo lo contrario, cada uno de ellos es verdaderamente único. Es por esto que la filosofía hermética no se enseña al modo tradicional en que el sapiens está acostumbrado a estudiar, en que el éxito está garantizado para el más inteligente o estudioso. Si así fuera, si el hermetismo se impartiera según un programa de materias que el estudiante debe dominar, estaríamos creando hombres con su cerebro lavado, es decir, programados de acuerdo a un esquema, y por lo tanto, sería la violación de la esencia misma de esta ciencia, la cual busca la libertad, autonomía, y libre albedrío del hombre, por citar lo más simple y fácil de entender. Es difícil que alguien comprenda cómo es posible enseñar sin enseñar, cómo se puede transmitir conocimiento sin una instrucción programada y metódica. La respuesta es simple. En el proceso iniciático se coloca al estudiante en condiciones vitales muy peculiares a fin de que él pueda, con criterio autodidacta, crear su propio conocimiento, cuya base se le entrega en instrucciones orales de carácter muy especial, y por un proceso místico que podríamos denominar ósmosis mental. A decir verdad, el hermetismo no reconoce otra posibilidad de verdadero aprendizaje que no sea el aprendizaje autodidacta, en el cual es el propio sujeto quien se enseña a sí mismo, tomando la información básica de un instructor, o simplemente, de la palabra escrita. Consideramos que el sistema educacional que se utiliza en colegios y universidades adolece de un grave defecto. Programa al estudiante en base a esquemas rígidos que se graban en su cerebro con la fuerza del prestigio y la autoridad de estos planteles, dañando seriamente la inteligencia del alumno, la cual se convierte en una capacidad estática, enfocada solamente en lo que el sujeto aprendió, casi imposibilitada de enfrentar el análisis profundo de cosas verdaderamente nuevas y diferentes. A nivel profesional, resulta sensible observar a los especialistas, que han sido modelados de acuerdo a un estereotipo básico, tal como quien fabricara elementos en serie. La ciencia hermética es la única que no programa cerebralmente al individuo, manteniendo su inteligencia libre de circuitos mecánicamente establecidos. La inteligencia del hombre estelar es libre y desprogramada. La explicación de la manera como se puede hacer esto
está fuera del alcance de un intelecto programado, y por lo tanto no es materia para exponer en esta obra. Solamente, a manera de orientación general, podemos sugerir al lector que reflexione en la relación que existe entre lo particular y lo general, y en el dicho popular que expresa que nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. En efecto, solo al elevarse por encima de las múltiples caras de la verdad, puede conocerse la verdad absoluta, que sintetiza en sí misma lo que es y lo que no es, la verdad y la mentira, el bien y el mal, la ignorancia y la sabiduría, la vida y la muerte. Llamaremos también la atención sobre los koanes que se emplean en el budismo zen, como un ejemplo de lo que estamos diciendo. El koan es una especie de diálogo simbólico entre un maestro y sus discípulos, el cual plantea un interrogante que no puede resolverse intelectualmente, por estar más allá de la razón. Se tratar con esto de destruir el pensamiento conceptual y trascenderlo, para llegar a la naturaleza esencial y única de todas las cosas. El hermetismo, por ejemplo, dice que todo es mente. La palabra mente ha sido elegida para designar la energía única del universo, pero igualmente podría usarse otra, tal como espíritu, y que la naturaleza del universo es mental. De esta manera, la naturaleza profunda de todo lo que existe estaría compuesta por energía mente. El átomo es mente, el hombre es mente, Dios es mente. Aquí reside el interés máximo del filósofo hermético, en apoderarse del conocimiento de la esencia única de todas las cosas, la cual, como está en todas partes, es la clave maestra de la sabiduría. La vida misma es contradictoria y paradojal. Nadie se explica, por ejemplo, que si existe un ser supremo haya tanta injusticia en este mundo. A la luz de la sabiduría hermética se disipan todas las contradicciones y se reconcilian las paradojas, llegándose además a comprender la causa oculta de todas las cosas. La verdad es la exageración de lo simple, y para llegar a lo simple no se requiere de una gran sapiencia o instrucción en las materias tradicionales. Eso sí, resulta indispensable tener un grado mínimo de cultura, ya que de otro modo nuestra inteligencia carecería de datos con los cuales trabajar para llegar finalmente a la síntesis, estado en el cual el sujeto no necesita de una cultura, por lo menos en el sentido acostumbrado. Los buscadores. La abundante mitología esotérica, en vez de desvelar lo oculto, lo ha velado de manera más profunda, causando con esto el más profundo desconcierto entre los que buscan, sincera o falsamente, la luz de la verdad hermética. Existe gran cantidad de escuelas, centros y movimientos, cada uno con su particular filosofía. En apariencia, cada una de estas corrientes se contrapone a las otras, y existe una gran falta de acuerdo y coincidencia en sus enseñanzas. Por supuesto, cada escuela proclama que su verdad es la correcta, y que sus similares son imperfectas o espurias. No pretendemos de ninguna manera criticar a las diferentes escuelas, sino más bien orientar a los buscadores para que efectivamente encuentren aquello que persiguen, y a la vez, obtengan mayor luz sobre sus móviles personales. Cada buscador tiene un particular concepto sobre lo que desea encontrar, y es así como puede, efectivamente, encontrar lo que pretende, pero darse cuenta posteriormente que su hallazgo no lo conducirá a nada verdaderamente superior, real y positivo. Bajo el contexto general de ciencias ocultas, hay quienes se sienten atraídos por el espiritismo, el yoga, el rosacrucismo, la parapsicología, o el mentalismo. A la vez, dentro de cada una de estas corrientes existen numerosas escuelas y pseudoescuelas. El candidato a la iniciación encuentra difícil ubicarse para elegir adecuadamente. En primer lugar, diremos que cada individuo tiene un nivel que le es propio, dentro del promedio general de la humanidad. Esto es como si todos nosotros viviéramos en un estanque de agua, similar a un acuario, y cada uno encontrara su propia línea de flotación, de acuerdo a la densidad de su cuerpo. Hay muchas calidades de sapiens, hay quienes están muy abajo y otros muy alto para su especie. En estas condiciones, se comprende que cada persona busque un movimiento o escuela adecuado a su propio nivel, ya que si no es así, el sujeto estará imposibilitado de sacar algún provecho. En este caso se comprende que lo similar atrae a lo similar.
Para ejemplarizar lo que estamos diciendo, vamos a suponer que un sujeto muy bajo o denso llega hasta una escuela de alto nivel, atraído por la meta que persigue. Este individuo, con absoluta seguridad, considerará mala o deficiente la institución que ha conocido, ya que su concepto de malo será todo lo que esté por debajo o por encima de su propia línea de flotación. Para él, lo bueno será lo que se acomode a su propia vibración. Debido a este principio del nivel de flotación, a las personas de vibración densa les resulta casi imposible permanecer en grupos iniciáticos de alto nivel, debiendo conformarse con otros de categoría inferior. Sin embargo, es preciso señalar que todas las escuelas sirven, aun las de bajo nivel, ya que si no fuera por estas, no habría quien acogiera al sujeto de inferior calidad, el cual necesita también de una luz equivalente a su propia capacidad de ver. Por el contrario, si un hombre de alta vibración llega a un movimiento de baja categoría, le resultará fácil y cómodo quedarse, pero su desarrollo espiritual será escaso o nulo. Para ser discípulo de Jesús sería necesario estar a la altura de un apóstol, de otra manera sería imposible. Es muy importante decir que las verdaderas escuelas son muy escasas, y que la mayoría son solamente centro de estudio o práctica de principios elementales. Dividiremos para nuestra explicación en tres grupos a las escuelas. 1. Centros de estudio como son la gran mayoría. 2. Escuelas conectadas a una fuerza oculta superior que son muy escasas. 3. Escuelas iniciáticas que pueden impartir en forma real y no simbólica el proceso místico de la iniciación, que son escasísimas y prácticamente desconocidas. Prácticamente cualquier persona puede ingresar a los centros de estudio que hemos clasificado en punto 1. Basta pagar una cuota y mantener una asistencia regular, o una comunicación constante en el caso de las instrucciones por correspondencia. Resulta útil para una persona el pertenecer a alguno de estos centros de estudio, ya que preparan al sujeto para cosas superiores, a la vez que despiertan en él una mayor inquietud espiritual. Podríamos decir que estos grupos representan lo exotérico o externo de la doctrina hermética. En el punto 2 encontramos a las escuelas que efectivamente están enlazadas a un poder superior, es decir, que de algún modo tienen un enlace con los hombres estelares. El estudiante puede sacar mucho provecho de ellas. Con el número 3 hemos clasificado a las escuelas iniciáticas, que son las únicas que pueden conducir al estudiante de manera real y no simbólica, por el proceso de la iniciación. Se caracterizan porque siempre existe un maestro al frente, y porque son las portadoras del fuego celeste, el cual transmiten al estudiante en la iniciación. Resulta indispensable establecer que la iniciación no es como creen algunos ingenuos una ceremonia ritual que se practica en un templo, sino que el nombre, iniciación, designa el proceso completo de mutación de la larva humana en hombre estelar, el cual es provocado y dirigido por los maestros de estas escuelas. ¿Dónde están físicamente estas escuelas iniciáticas? Su ubicación no interesa mayormente, ya que a pesar de que su número es muy reducido, todo aspirante que tenga un poderoso y verdadero anhelo de superación espiritual y que posea el nivel adecuado, encontrará con toda seguridad quien lo guíe hasta encontrar uno de estos talleres. Debemos ahora hablar sobre los aspirantes a la sabiduría. Sabemos que hay personas que han recorrido cuanta escuela existe buscando lo que desean, pero nunca lo han hallado, probablemente porque no saben qué es lo que realmente quieren. Generalmente tienen las más fantásticas ideas al respecto, y creen honradamente, por ejemplo, que los únicos maestros verdaderos están en la India, o en alguna parte misteriosa o inaccesible del Oriente. Otros piensan que hay que comunicarse con los discos voladores por medio de la telepatía con el fin de recibir instrucciones de sus hipotéticos tripulantes, supuestos poseedores de conocimientos esotéricos. Hay quienes creen solo en el espiritismo, la parapsicología, o la enseñanza francmasónica. Los más ingenuos exigen todo tipo de cartas patentes, pergaminos secretos, o pruebas materiales que atestiguen de dónde emana la autoridad de la escuela. También hay algunos que, sugestionados por la publicidad, fama o prestigio de alguna institución, creen que es lo mejor que pueden encontrar.
La realidad es que el aspirante no está capacitado para elegir, ni menos para llegar eventualmente a juzgar la bondad o pobreza del instituto al cual ingrese. Si estuviera en condiciones de elegir, sería porque su visión espiritual sobrepasa a la de los instructores que él busca, caso en el cual estos no tendrían nada que enseñarle. Solamente la iluminación de su propio espíritu puede guiar al postulante en este caso. En la antigüedad, por ejemplo, al ser iniciados los candidatos en ciertas hermandades esotéricas, se les presentaba 2 vasos con vino o licor, y se le advertía que uno contenía un veneno mortal, debiendo el neófito elegir uno de ellos y bebérselo íntegramente. Si no aceptaba, era rechazado de inmediato. Sabemos que a veces esto era solo una comedia para aquilatar el valor y la decisión del individuo, pero que en otros casos, el compuesto tóxico existía efectivamente, estimándose que si el sujeto lo bebía, había desde ya fracasado, pues no estaba alumbrado por su chispa divina en la búsqueda que había iniciado. Es de importancia básica que el buscador analice los móviles que lo guían, ya que de esta manera podrá evitarse muchos sinsabores y pérdida de tiempo, ya que sabemos que uno de los factores más desagradables relacionados con el comportamiento humano es el hecho de que el sapiens se miente a sí mismo con una frecuencia asombrosa. Sus mentiras son de tal astucia, sutileza y perfección, que el sujeto puede demorarse muchos años de su vida en descubrir que un farsante lo estaba engañando, y que este charlatán era él mismo. El objeto de este autoengaño lo ha determinado muy exactamente la psicología y generalmente se refiere a la necesidad de mantener la autoestima a un nivel elevado. Existen muchas técnicas de autoengaño, y se agrupan bajo la denominación general de racionalizaciones. El profesor Gordon Allport nos da al respecto la siguiente definición: la razón adecua los impulsos y creencias al mundo de la realidad. La racionalización adecua en cambio la concepción de la realidad a los impulsos y creencias del individuo. El razonamiento descubre las causas reales de nuestros actos, la racionalización encuentra buenas razones para justificarlos. He aquí un tesoro de sabiduría psicológica en pocas palabras. Por desgracia, nadie hace uso de él, a pesar de que puede dar a muchas personas la clave de los acontecimientos nefastos de su vida. El individuo se miente a sí mismo para eludir el enfrentamiento con sus conflictos internos, con lo cual logra un alivio momentáneo, pero jamás una solución. Es por esto que es vital que el interesado en el hermetismo o en las corrientes esotéricas diversas, investigue sus propios móviles. ¿Existe verdaderamente en él un auténtico deseo de superación espiritual? ¿Siente una verdadera sed espiritual? ¿O solamente está guiado por el deseo egoísta de alcanzar un poder que le dé prestigio, popularidad y reconocimiento? Puede ocurrir que el sujeto sea un converso potencial para cualquier movimiento colectivo, y que caso muy común busque solamente deshacerse de su yo insignificante o indeseable, fundiéndolo en cualquier movimiento de masas. El sujeto puede ser un paranoico, un acomplejado en grado superlativo, un fracasado, un vanidoso que necesita de un auditorio para lucirse, o un intelectual impulsado solo por la curiosidad. Es posible que ande huyendo de sí mismo o del mundo, o que un gran fracaso amoroso o su tremenda soledad, lo lleven a buscar una compañía cualquiera. Otros pueden pretender poderes mágicos, secretos para ganar dinero o atraer al sexo opuesto, o simplemente quieren abrir su tercer ojo, sin tener, en realidad, la más mínima idea de lo que pretenden. En cualquiera de estos casos, u otros en que guiado por estos ejemplos, se deduzca fácilmente que el individuo no está llevado por un genuino anhelo de superación espiritual, es preferible que se abstenga de solicitar la luz hermética, ya que no se encuentra preparado para esto, además de no interesarle verdaderamente. Esto no quiere decir que alguna persona que está en uno de los casos anteriores no vaya a poseer, paralelamente al problema que la aqueja, un real impulso de elevación espiritual. Muchas veces las personas más espirituales, por así decirlo, son las que más problemas encuentran en su existencia terrestre, por la dificultad de adaptar sus vehículos psíquicos más sutiles que lo común, a las vicisitudes de nuestra civilización.
Sucede en muchos casos que un estudiante ingresa a una fraternidad hermética y no le resulta posible quedarse por las enormes dificultades que surgen en su camino. En esta alternativa pueden perderse la gran mayoría de los candidatos, ya que es muy simple pertenecer a grupos de estudio o escuelas contemplativas donde no existe una iniciación real, pero si el sujeto ingresa a una escuela iniciática, deberá enfrentarse con el espectro de sí mismo y vencerlo, si es que pretende alcanzar la luz. La naturaleza lo probará sin contemplaciones, a fin de establecer su verdadera calidad espiritual. En alquimia hermética se dice que para hacer oro hay que tener oro, aun cuando sea una fracción infinitesimal. Precisamente, en las pruebas, se sabrá con absoluta seguridad cuánto oro espiritual tiene el candidato. Si no tiene esta semilla áurea, toda mutación resultará imposible, y el sujeto deberá conformarse con luchar en esta vida para formar su pequeñísima porción de oro espiritual, lo cual lo capacitará en una próxima reencarnación para llegar más lejos. También ocurre que una vez dentro de una fraternidad hermética, el estudiante puede permanecer allí varios años ciego y sordo a la enseñanza que recibe, sin poder aquilatar el inmenso valor de la escuela y del conocimiento que está recibiendo. Esta situación puede durar siempre, o sobrevenir un día cualquiera, una experiencia iluminadora, que abra los ojos para siempre al individuo. La falta de avance o de éxito, se debe generalmente a que el sujeto no se esfuerza lo suficiente, poniendo él mismo límite a su propio trabajo. Para no engañar a nadie, hay que decir que el hermetismo no es, de ninguna manera, para los flojos o cómodos, sino al contrario, para la gente dispuesta a realizar esfuerzos titánicos para evolucionar. Aquí hemos tocado un punto del que ya hemos hablado, pero es necesario analizar repetidas veces hasta llegar a entenderlo. Nos referimos a que el vulgo siempre piensa en el ocultismo, la magia, o el hermetismo, como en un sistema, que mediante el uso de fórmulas mágicas, permitiría obtener rápidamente, sin mayor esfuerzo, lo que de otro modo sería posible solo a costa de gran empeño. Riqueza, amores, trabajo, o favores especiales, serían obtenidos por mediación de potencias superiores. Como lo hemos señalado con anterioridad, la gente siempre cree en lo que quiere creer, esto es, en lo que conviene a sus propósitos personales. En este caso, como en otros, todo lo que signifique economizar esfuerzo y alcanzar las cosas por procedimientos maravillosos será inmediatamente aceptado por el vulgo. Seguramente el relato de Aladino y la lámpara maravillosa de las 1001 noches, fue escrito por un haragán, a manera de proyección inconsciente de sus sueños ocultos. Esto no quiere decir que esos prodigios no sean posibles, sino que de ninguna manera pueden constituirse en una abracadabra para lograr las cosas con poco trabajo. Uno de los principios herméticos dice que, toda causa produce un efecto, el cual será de una potencialidad equivalente a la acción que le dio origen, y tendrá un tiempo de gestación o realización acorde a la importancia de lo que se pretende conseguir. No existe, por lo tanto, el milagro de obtener las cosas sin esfuerzo, como caídas del cielo. Esto sería una arbitrariedad en el ordenamiento cósmico, y si este acto caprichoso fuera posible, la integración de los materiales del universo se rompería. No existen en el cosmos ni los milagros ni la casualidad, solamente la causalidad, ley de causa y efecto, y los fenómenos naturales producidos por leyes de la naturaleza poco conocidas. Lo que se llama un milagro es solamente un hecho natural, pero de naturaleza desconocida. Existen también quienes no encuentran porque no quieren encontrar, ya que si lo hicieran, se verían obligados a enfrentarse al arduo problema de vencerse a sí mismos para poder evolucionar, lo cual ellos saben de antemano, y los asusta. Constituirse en cambio en un eterno buscador no requiere de grandes esfuerzos, sino que muy por el contrario, permite al sujeto dar rienda suelta a sus más audaces sueños, sin peligro de sufrir un descalabro. El perpetuo explorador, elude, entregándose a la fantasía onírica, el encuentro con la real oportunidad de realizarse a sí mismo de manera genuina. Resulta muy cómodo soñar durante 30 o más años que uno se perfecciona cada día más y que va camino de la perfección espiritual. Por supuesto que esta fantasía contribuye, según la magnitud del autoengaño,
a hacerle la vida más llevadera y soportable al individuo, pero fatalmente llega el enfrentamiento con la realidad cruel. Sin el ánimo de ofender a nadie, sino solamente para dar a conocer una verdad, es necesario considerar que existen tantos tipos de escuelas como clases de individuos. Hay escuelas para quienes llegan por primera vez en su cadena de reencarnaciones a la luz de la enseñanza hermética. Hay escuelas para gente ya muy evolucionada, para personas muy inteligentes, para tontos, para simples, para quienes han fracasado en su iniciación en vidas pasadas, para maestros castigados por los jueces ocultos, escuelas de magia blanca, y también de magia negra. Ya hemos señalado el peligro de que personas psicológicamente enfermas se refugien en el hermetismo como un medio de escapar de sus problemas internos, o bien, lo utilicen como un acicate para sus más exaltados sueños. Sin embargo, mucho más peligroso, es el hecho triste de hacerse discípulo de un maestro enfermo. Pero, ¿es que puede haber maestros enfermos? Ciertamente. Y esto se explica por la ambigüedad de la palabra maestro y por el hecho de que el cerebro humano tiene un tope de resistencia, y pasado este límite puede desequilibrarse. Supongamos, por ejemplo, el caso de un individuo que ha llegado a tener mucho conocimiento esotérico, pero que no se ha realizado espiritualmente como un verdadero hombre estelar por carecer de la suficiente limpieza interna y por no haber podido superar sus perturbaciones mentales provenientes de frustraciones o complejos diversos. Recordemos que perturbación mental no es sinónimo de locura. Este sujeto, en un momento dado, por motivos que no viene al caso analizar, puede fundar una escuela y transmitir una enseñanza, la cual, por supuesto, estará distorsionada por el trastorno psicológico de este maestro. Esto no quiere decir que la enseñanza que este hombre imparta sea falsa, por el contrario, puede ser enteramente verídica por conocerla perfectamente en su teoría. Sin embargo, aquí cabe citar un aforismo de gran significado esotérico, el cual dice más o menos lo siguiente: los medios correctos en manos del hombre incorrecto, actúan incorrectamente. Los medios incorrectos usados por el hombre correcto, actúan correctamente. Esto se refiere a que un conocimiento verídico en manos de un sujeto desviado moral, emocional, o mentalmente, actuará desviadamente, y el que recibe esta enseñanza experimentará la reacción negativa de este hecho. Al revés, podría ocurrir que un hombre íntegro y puro estuviera equivocado en algunos conocimientos que posee. En este caso, no nos quepa duda que de un modo mágico el resultado final será adecuado y correcto. Por supuesto que lo ideal es el sujeto íntegro con un conocimiento certero. Esto explica el por qué los magos negros, por ejemplo, pueden poseer grandes conocimientos esotéricos, pero su meta y sus propósitos verdaderos no los conoceremos nunca, ya que su lema es engañar siempre al estudiante de sus escuelas para utilizarlo de manera encubierta para sus propios fines. Es así como explotan siempre las debilidades de sus seguidores, haciéndolos concebir toda clase de grandes ilusiones sobre el futuro. Volviendo al caso que señalábamos de un maestro enfermo, el individuo generalmente es completamente sincero, y está convencido de que él es el único dueño de la verdad y el conocimiento. Una de las características más destacadas de estos sujetos trastornados, es su propia egolatría, la cual es tan inmensa que llegan perfectamente a convencerse que son Dios mismo encarnado en la tierra, y que por supuesto, son infalibles y omniscientes, no pueden equivocarse jamás, porque siempre tienen la razón. La pérdida del sentido de la autocrítica y la autoglorificación de estos hombres es fácil de apreciar a través del lenguaje que emplean para referirse a ellos mismos, ya que todas sus historias están destinadas siempre a demostrar cuán poderosos, sabios, inteligentes, e infalibles son. Cualquier psiquiatra encontraría en ellos un tema clásico de estudio. Debemos darnos cuenta que es muy fácil que un paranoico, y aún un esquizofrénico, tengan acceso al conocimiento esotérico y adopten el papel de maestros. No obstante, es relativamente simple reconocerlos: la egolatría, la infalibilidad demencial, la autodivinización, autoglorificación, y un supuesto monopolio de la verdad serán generalmente sus características más destacadas. En resumen, la iniciación puede desvirtuarse en su propósito de perfección espiritual,
y llevar al sujeto al delirio de grandezas y megalomanías en las cuales se confunden en desorden las verdades que el sujeto conoce, con los sueños e ilusiones tejidos por su inconsciente. Es decir, existe el aborto iniciático. Puede darse, por ejemplo, el caso de un individuo que no pudo limpiar su alma, pero que logró saber determinadas cosas, y se convierte en la sombra de la luz. El demonio utiliza siempre la verdad para confundir a la gente, para lo cual la invierte. Lo demoníaco es solamente lo divino al revés. Por supuesto que también existen aquellas escuelas cuyo verdadero propósito no es iniciático, sino político, y que utilizan la organización como una pantalla para reclutar adeptos. Su verdadero fin no es el de formar hombres estelares, sino de engrosar los batallones de ciertos sistemas ideológicos. Una última advertencia con respecto a las escuelas: debemos desconfiar siempre de aquellas en las cuales se halaga la autoestima del individuo, manifestándole repetidas veces que es una persona muy evolucionada, muy espiritual, o muy inteligente y preparada. Con frecuencia, en algunos centros, se utiliza el sistema de la alabanza, franca o sutil, como un medio de utilizar al estudiante para fines que éste ignora. La mentira hábilmente dosificada y dirigida, se emplea allí como un arma para manejar al estudiante, explotando sus pasiones inferiores con la promesa de que alcanzará infaliblemente lo que pretende. De igual manera, desconfiemos de quienes entregan su enseñanza sin pedir nada a cambio, a la manera de un romántico Jesucristo. Si la regalan de ese modo es porque no vale nada. Lo valioso siempre exige, para ser poseído, algo de una importancia equivalente. Muchos pseudo maestros dicen que la enseñanza no se cobra. Nosotros debemos manifestar algo absolutamente diferente. La enseñanza no se puede comprar, ya que no está a la venta, pero es preciso que el estudiante aporte algo valioso a quien lo instruye, ya sea a la escuela, o al maestro físico. Esta es una ley oculta que no se puede violar. Finalmente, debemos insistir en que una escuela siempre debe tener un maestro, ya que si carece de él, y se limita a transmitir el legado del pasado, el discípulo no puede existir, ya que para que haya estudiante tiene que haber maestro. No importa que el instructor que esté al frente de una fraternidad esotérica no sea de la talla de un gran maestro, ya que no todos pueden llegar a esto. Lo que interesa es que este sujeto esté efectivamente bien orientado y sea un hombre recto, sano y puro. Sin embargo, el buscador no tiene otra manera de ubicar al maestro que no sea por su propia aspiración interna. Mientras más fuerte sea su anhelo por la verdad y la libertad, con mayor certeza encontrará lo que busca. Camino hacia el Olimpo. Las 7 llaves del conocimiento. 1. El principio del mentalismo. Todo es mente, el universo es mental. En este, el primero de los 7 principios herméticos, se afirma que el universo es mental, y que la única realidad esencial de las cosas es mente, ya que el universo en sí mismo es una creación mental, es decir, vivimos en la mente de Dios, quien mantiene el cosmos a la manera del que sostiene un pensamiento por medio de la concentración mental. El Kybalión, compendio de principios herméticos, nos muestra 2 aforismos que ilustran nuestro saber. 1. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos. 2. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, los que existen durante aeones de tiempo, y así y todo, para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más tiempo que el que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. Es así como Dios, o el todo mente, crea la vida por medio de su pensamiento, tal como el hombre puede crear un universo en su propia mente. El gran creador imagina la creación y la proyecta hacia el huevo cósmico, dando origen a la vida en sus infinitas manifestaciones. De este modo, el hermetista no se preocupa demasiado por estudiar la composición química de los elementos, sino que prefiere estudiar el principio mente, compuesto esencial de todo lo que existe. Animales, minerales, vegetales, hombres, dioses, planetas, galaxias, universos, materia y energía, todo es mente, el universo es mental. Es por esto que en todo el cosmos imperan las mismas leyes, las de la mente.
La energía mente se manifiesta en una escala infinita de vibraciones, las cuales van desde lo denso a lo más sutil. La combinación de estas vibraciones, al igual que la mezcla de las notas musicales emitidas por un piano, produce los diferentes elementos o materiales del universo, con características tan diferentes entre sí, pero cuya naturaleza intrínseca está formada por mente. Es por eso que los antiguos alquimistas creían en la transmutación del plomo o de cualquier metal, en oro, ya que el compuesto íntimo de todos los metales es exactamente el mismo, mente. En lo personal, nuestro cuerpo físico es mente, nuestros huesos, nuestra sangre, nuestro sistema nervioso, nuestra inteligencia, nuestro espíritu, nuestro pensamiento, todo es mente. El todo mente Dios, es infinito, eterno, inmutable e incognoscible. El todo mente no es energía ni materia, es algo superior a esto, es una mente viviente e infinita, a la cual se le puede también llamar espíritu, o esencia real. El todo mente ha existido siempre y existirá siempre, es lo absoluto que está más allá de toda comprensión. Todo aquello que es finito, mudable y transformable, no puede ser el todo. Y como nada existe fuera de él, en realidad, todo lo finito debe ser nada realmente. El Kybalion nos plantea las siguientes interrogantes herméticas. ¿Qué es el universo? Si nada puede existir fuera del todo, entonces, ¿el universo es el todo? No, no puede serlo porque el universo parece estar hecho de múltiples unidades y está en continuo cambio. Entonces, si el universo no es del todo, debe ser nada. Sin embargo, nosotros somos sensibles y sentimos la existencia del universo. ¿Y si el universo es algo y no es el todo, qué puede ser? Sencillamente, como ya lo hemos dicho, es una creación mental del todo. Este es el origen del tan conocido principio hindú del Maya. Ellos, los hindúes dicen que todo es Maya, es decir, traduciéndolo a palabras occidentales, todo es ilusión. Ciertamente, un pensamiento nuestro es ilusión. Si hemos creado imaginativamente un personaje como un viejito de barba blanca, corta estatura, ojos verdes, y un bastón de ramas de mi árbol, este personaje es fantasioso e ilusorio desde nuestro punto de vista material, pero absolutamente tangible, concreto y real para los materiales, elementos o personajes de nuestro sueño imaginativo. Un fantasma es un fantasma para el hombre físico, pero es un ser material para otro fantasma. Atravesará puertas de madera pero no puertas para fantasmas, hechas de madera fantasma. Un automóvil fabricado de pensamientos imaginario, no puede chocar con un vehículo material, pero sí con otro coche imaginario, ya que está en la misma vibración o en la misma densidad de su materia. Debemos entender que como sapiens, criaturas de carne y hueso, estamos ubicados en un nivel vibratorio específico, es decir, ocupamos un lugar en la ordenación del universo. Es preciso reflexionar que para nosotros es materia solamente aquella energía de características vibratorias semejantes o idénticas a la nuestra, y que energía será el polo opuesto. Por el contrario, para un hombre cuyo cuerpo estuviera formado de energía en un diferente estado vibratorio, la materia sería para él la energía similar a la que compone su cuerpo. No existe, por lo tanto, materia ni energía, solo la energía única, material o esencia primordial que lo compone todo. Si pudiéramos salir de nuestra clasificación, escaparnos de este universo y unirnos al todo mente, participando de su naturaleza, el universo se desintegraría instantáneamente solo para nosotros, debido a que habríamos cambiado la situación o posición del observador. No es difícil entender que si desde el punto de vista de lo absoluto, todo es ilusión, desde nuestra mortal situación, nada es ilusión, ya que todo lo que ocurre nos afecta de alguna manera y podemos percibirlo y sentirlo. Ahora bien, como sapiens, hemos sido hechos a semejanza de Dios y tenemos dentro de nosotros la chispa divina. Si lo corporal es en nosotros lo finito, relativo y mudable, la chispa divina o esencia espiritual, es lo absoluto. Esta reflexión nos lleva a un trascendental descubrimiento. El sapiens es el único ser del universo que participa tanto de la naturaleza del pensador Dios es igual a chispa divina, como de la estructura de lo imaginado,
Por el pensador, mundo material es igual a cuerpo físico. A través de la comprensión de este principio es posible vislumbrar el motivo por el cual el hombre fue creado. Es el instrumento utilizado por Dios para que cree con su pensamiento los materiales del universo. El Supremo Creador utiliza el cerebro del hombre para crear la vida. En este proceso de creación podemos distinguir dos etapas. 1. El hombre, Dios de su propio universo. 2. El hombre, órgano de creación de la vida, lo sexual de Dios. En la primera etapa, el sapiens imagina todo un universo con su pensamiento, proceso de asombrosa similitud a la creación efectuada por la divinidad. Cabe preguntarse si en este universo imaginado por el sapiens, no existen también planetas, galaxias, vegetales, minerales, y aún el hombre, en otra escala dimensional. En realidad, lo infinitamente grande se confunde con lo infinitamente pequeño. No podemos decir cuándo algo será tan pequeño como para desaparecer o tan grande como para desintegrarse. Creemos, efectivamente, que existe todo un universo en el pensamiento de cada hombre, y que si para este transcurre un segundo, para los seres que viven en su imaginación pueden haber pasado millones de años. En la segunda etapa, la vida creada por el hombre en su propia imaginación, y que existió en su universo mental, pasa de ese mundo al universo de Dios, donde existe el propio hombre, es decir, su densidad material se iguala a la de su creador. Es posible que lo mismo le ocurra al hombre, y que en un momento dado éste pase a otro universo superior a este que conocemos. La comprensión de que todo es ilusión, todo es maya, puede desquiciar a quien no esté preparado para esta verdad, ya que en su interpretación vulgar nos llevaría a creer que como todo es ilusión, no vale la pena hacer nada, ya que en última instancia, nada vale la pena porque todo es nada. No se debe cometer este error, el cual se originaría al ubicarse en el nivel de un observador que existiera fuera de este universo. La superación espiritual que promete el hermetismo, consiste en el desarrollo, fortalecimiento, crecimiento y evolución de la parte divina del sapiens, lo que se llama corrientemente espíritu. Esta parte esencial se desarrolla a costa de lo onírico, lo ilusorio, y es así como el sapiens puede convertirse en un mutante, o sea, el sujeto cuyo centro de gravedad cambia de lo ilusorio a lo absoluto, que existe en sí mismo su propio espíritu, el cual es una emanación de Dios. Este cambio tan profundo, capacita al sujeto para ir comprendiendo la verdad de manera gradual y llegar finalmente al conocimiento de la verdad absoluta, la única que es inmutable, inmortal, y eterna, y que no sufre cambios por el paso del tiempo porque está más allá de él. En última instancia solo es totalmente verídica la verdad absoluta, ya que la relativa se circunscribe solamente a observar un pequeño sector de lo absoluto. Es por este motivo que en el hermetismo, tal como lo proclama el Kybalion, se habla de sabios y semisabios. Estos últimos son los que se limitan a conocer el mundo ilusorio del maya, es decir, lo imaginado por el gran creador, sin poder nunca remontarse a la fuente original de todo lo que existe. Son una especie de sabios del mundo de los fantasmas, o sea, lo onírico. El verdadero sabio hermetista se polariza en lo esencial de sí mismo, y al lograr que su espíritu se manifieste a través de su propio cerebro, se evade del mundo de la fantasía onírica para penetrar en el nivel del gran pensador, donde radica lo absoluto. Esto explica por qué la personalidad, que es el medio de adaptarse a lo ilusorio para no percibir su calidad de tal, impide el desarrollo espiritual superior del individuo, al bloquear su contacto con la realidad. Por lo general, mientras más programada esté una persona, más difícil le resultará elevarse al mundo del conocimiento de lo absoluto. 2. El principio de correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Este principio hermético se refiere a la similitud que existe entre los diversos planos o clasificaciones vibratorias que existen en el ordenamiento del universo. La gran escala de la vida va desde la materia al espíritu, existiendo en el medio una infinita escala vibratoria. Dentro de esta gama, las mismas leyes que actúan en lo denso, por ejemplo, obrarán también en lo espiritual o sutil. Existe una correspondencia o similitud entre todos los fenómenos cósmicos,
y el estudio de estas analogías permite llegar a lo desconocido partiendo de lo que ya se sabe. La astrología, por ejemplo, se basa en la premisa de que el hombre es un microcosmos, es decir, que tiene en su interior una réplica análoga al universo, y que por medio de este esquema vital estamos unidos a los planetas de nuestro sistema solar e influenciados por ellos. La carta celeste del horóscopo pretende llegar al trazado de nuestra estructura vital interna por medio de la ley de correspondencia. Los planetas manifestarán su influencia a través de las diferentes partes de nuestro cuerpo, con las cuales se corresponden. Sabemos, por ejemplo, que Aries corresponde a la cabeza y Piscis a los pies, existiendo una simpatía entre el signo zodiacal, el planeta que lo rige, y la zona del cuerpo sobre la cual domina. Un talismán es un objeto mediante el cual se pretende establecer una relación magnética entre el sujeto que se desea proteger y la fuerza cósmica correspondiente. El cosmos influencia al hombre con sus energías, pero a la vez, es influenciado por este. Existe aquí un principio de retroalimentación, cuyas exactas proyecciones no podemos vislumbrar. Se dice que si una persona tira una piedra a un lago, este acto simple llegará algún día a influenciar los confines del universo de alguna manera. Existe la unidad universal, en el sentido de que todo está unido a todo, no podemos separarnos de la gente ni de nuestro medio ambiente. Tú mismo, lector, estás unido por un hilo invisible a cada habitante de nuestro planeta y a todo ser que existe en el cosmos. Si odias a alguien, te estás destruyendo a ti mismo. Si quieres vengarte de una persona, lo que pongas en movimiento caerá finalmente sobre ti. Recordemos los principios cristianos, que se basan en puro hermetismo. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, o amaos los unos a los otros. Este principio de correspondencia se explica porque todo es mente, el universo es mental. La energía mente es un nexo común de todo lo que existe. Tal como existen correspondencias externas con lo externo, también las hay dentro de nuestro cuerpo, y también en relación al sexo opuesto. Obsérvese por ejemplo la similitud entre las amígdalas y los testículos o los ovarios, entre el espermatozoide y el bulbo raquídeo con el cerebro, o la relación entre este último y el sexo. En este caso, habitualmente la pérdida de sensibilidad en lo sexual deriva en una mayor sensibilidad intelectual, y viceversa. Esto se comprueba en la satiriasis, que generalmente lleva a un deterioro de la inteligencia. Con respecto a los sexos opuestos, podemos ver cómo el pene se corresponde con el clítoris, y el útero con la próstata. La magia simpática es el arte de establecer correspondencias artificiales entre una persona y una figura de cera, un talismán, una planta o cualquier objeto. De este modo, las influencias recibidas por el muñeco de cera, derivarán finalmente hacia el sujeto que sirvió de modelo. Basándose en este mismo principio, un individuo puede entrar en correspondencia con un árbol o una planta, y traspasarle su propia enfermedad, con la mejoría equivalente. La acupuntura nos muestra un caso del ventajoso empleo de las equivalencias corporales, donde el estímulo en el lóbulo de una oreja puede sanar una cefalalgia. A primera vista es muy difícil pensar que puede haber una relación entre el lóbulo de la oreja y nuestra cabeza, pero la experiencia concreta prueba que la hay. Es posible por medio de las agujas que se utilizan en la acupuntura curar muchas enfermedades o provocar insensibilidad al dolor, todo esto por la correspondencia. Es de máximo interés el estudio del aforismo hermético como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, ya que nos explica los lazos de influencia recíproca que existen entre un individuo y la naturaleza terrestre y celeste. El medio ambiente, al irradiar sus fuerzas sobre nosotros, provoca cambios en nuestro interior y en los acontecimientos que diariamente nos ocurren. A la inversa, nuestra condición psicológica y nuestro estado mental se proyectan hacia la naturaleza, y como consecuencia de esto, se producen en nuestras vidas sucesos fastos o nefastos. Este aforismo hermético tiene una gran aplicación práctica que se desvelará solo al estudiante acucioso. Por nuestra parte solo daremos algunos ejemplos. 1. Una persona mantiene su habitación en desorden y totalmente desaseada. Este hecho material, de naturaleza física,
repercute de inmediato en lo psicológico del sujeto, quien se convierte, intelectual y emocionalmente, en una réplica de la situación física que mantiene. Su psiquis será el retrato de su habitación, y viceversa. 2. Esta misma persona del ejemplo anterior se dedica un día a efectuar un escrupuloso aseo y ordenamiento de su pieza. Como consecuencia de esto, realiza también una cuidadosa limpieza de su psiquis, sintiéndose especialmente alegre, liviano, y confortable. 3. Un sujeto amargado y negativo se encuentra habitualmente con gente que lo rechaza instintivamente, y que sin darse cuenta cómo, pueden llegar a odiarlo. 4. Una mujer se cree fea y se siente poco atractiva. Aun cuando sea en verdad fascinante, su estado mental rechazará al sexo opuesto. No creemos necesario explicar mayormente estos casos. Dentro del tema que estamos tratando, y por la importancia enorme que reviste, consideraremos en forma especial lo que se refiere a la relación establecida entre los actos jurídicos que obligan al sujeto y la dependencia y falta de libertad que sobreviene en el plano de la energía. Vamos a suponer, para ilustrar esto, que una mujer no se lleva bien con su marido, y se separa de hecho, pero sin divorciarse. Por este hecho ella seguirá unida firmemente a su esposo, y si él es un sujeto negativo que le desea cosas malas, esta dama no podrá aislarse de estas fuerzas, las recibirá y seguramente la perjudicarán, aun cuando esté 10 años viviendo separada de su ex compañero. ¿Cuál es la razón de esto? La causa reside en nuestro aforismo: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, ya que por existir un contrato jurídico entre ambos cónyuges, ellos están, en verdad, indisolublemente ligados, por lo menos mientras el contrato tenga vigencia legal. La ley de los hombres proyecta su influencia hasta el mundo de la energía, llamémoslo plano astral, plano mental, o cuarta dimensión, para designar un lugar de vibraciones muchísimo más sutiles que las materiales. Lo mismo que en el caso anterior ocurre con personas naturales que se unan a través de un contrato para formar una persona jurídica, lo cual ocurre en el caso de una sociedad comercial, por ejemplo. Mientras la escritura de constitución de la sociedad esté vigente, los socios permanecerán unidos, y cada uno de ellos afectará la vida de los demás, de una manera positiva o negativa, y a la vez, recibirá también de ellos una fuerza que determinará sucesos importantes en su vida. De ahí el peligro de unir nuestras vidas con personas afectadas por un karma muy pesado o negativo, el cual, en caso de una ligazón jurídica, caerá indefectiblemente sobre nosotros. A través de este principio de correspondencia es posible entender la crueldad inmensa que significa el condenar a un delincuente a cadena perpetua, ya que por haberlo dictado así la ley del sapiens, este sujeto continuará prisionero indefinida o permanentemente, aún después de su fallecimiento. Cadena perpetua significa, en el fondo, cárcel después de la muerte. Para que no reine la desesperación en quienes están en este trance y lean este libro, quiero aconsejarles que practiquen una especie de defensa mental para liberarse junto con la muerte. Este sortilegio, por llamarlo así, consiste en repetir todos los días la siguiente oración: me libero de la ley de los hombres y me entrego a la justicia divina. Es preciso advertir que para que esta fórmula surta efecto y el sujeto se libere realmente, es preciso sentir profundamente lo que se está diciendo, ya que si se repite mecánicamente, con seguridad fracasará. Es diferente el caso cuando se condena al reo a la pena capital, ya que en este trance, la muerte lo libera. Debemos también señalar la importancia enorme que tiene para la especie sapiens, los descubrimientos u observaciones astronómicas, ya que si un sujeto cualquiera descubre una nueva estrella con su telescopio, y ésta emite energías sutiles de carácter destructivo, todos los cuerpos emiten energía, a la cual podemos denominar energía masa. Estas fuerzas llegarán hasta nuestro planeta en forma intensa, ya que se ha creado una vía mental para ello. Los templos del antiguo Egipto estaban construidos de manera que si en ciertas épocas del año una persona miraba hacia el cielo desde una abertura o ubicación previamente establecida, veía una estrella, conocida por los constructores
con lo cual se pretendía establecer un contacto mental para que el observador recibiera la influencia positiva de aquel astro. Es preciso advertir que esta enseñanza sobre las 7 llaves herméticas es de carácter básico, para que el estudiante descubra todo lo que permanece oculto, o se dice entre líneas. Quiero terminar este comentario sobre el principio de correspondencia honrando el recuerdo de los extraordinarios egipcios, quienes poseyeron conocimientos herméticos extraordinarios antes de llegar a su decadencia. El vulgo siempre ha comentado, al igual que los arqueólogos ignorantes, que en Egipto la gente era tan ignorante que adoraba dioses animales, lo cual se considera el colmo de la decadencia moral. Por nuestra parte, debemos decir que esto era la manifestación de la sabiduría hermética antigua. Me explico. Los egipcios tenían dioses animales no para adorarlos, sino para que fueran adorados por los animales comunes y corrientes, los no instituidos dioses. El objeto de crear dioses animales era el de mantener la pureza y elevación de la raza humana, al impedir por medios mágicos que los animales penetraran en la escala humana, encarnando como sapiens. En el capítulo La ilusión del conocimiento verdadero hemos hablado sobre la corporización de la energía conciencia, lo cual viene al caso en este tema, para explicar que los animales al recibir la irradiación de la conciencia del hombre asimilan en parte la energía de la chispa divina, fuego mágico que los capacita para entrar por primera vez a la escala humana al morir. Como animales. Se comprende que esto ocurre de preferencia con animales domesticados o que por alguna razón especial tienen un contacto sostenido con el hombre. Un perro de circo, por ejemplo, ya está muy cerca de la vibración humana. No puedo dejar menos de hacer una pausa al imaginar la sonrisa burlona de quienes creerán, con toda seguridad, en la debilidad mental de quien escribe. Creo que los comprendo perfectamente, ya que si por mi parte no hubiera tenido la oportunidad de comprobar hasta la saciedad la veracidad absoluta de la ciencia hermética, si fuera un neófito en la materia y estuviera leyendo este libro, pensaría lo mismo que ellos. Por el contrario, si los lectores incrédulos pudieran cambiarse con mi persona por algunos minutos por medio de una transmigración mágica, me darían completamente la razón. El problema reside en que es preciso vivir la experiencia hermética para que ésta confirme lo que ya se había logrado aprehender por medio del instrumento intelectual. Me siento también obligado a señalar que en el hermetismo no se cree ni se deja de creer, simplemente, se comprende o no se comprende. Prosiguiendo con la explicación de los dioses animales, debemos decir que cuando un animal encarna por primera vez como ser humano, será un sujeto de bajísimo nivel, con instintos animales muy fuertes, y que seguramente hará un grave daño a la sociedad, ya sea por convertirse en un delincuente o al pervertirse moralmente por carecer de los frenos adecuados para controlar los instintos. Este sujeto animal tiene que elevarse muy gradualmente de nivel a lo largo de muchas reencarnaciones. Se comprende que si muchos animales se convierten en ejemplares de sapiens, la humanidad se enfrentaría a una grave crisis. Y eso es lo que ocurre precisamente en este momento. Por medio de la magia ritual los sacerdotes egipcios sacrificaban un perro, por ejemplo, y lo momificaban enterrándolo en un lugar secreto. Este perro recibía un nombre y era ungido en el momento de su muerte como dios de los perros. Este animal se convertiría así en el guardián oculto que impediría el ingreso de perros a la escala humana, para lo cual había sido especialmente preparado. Nos reservamos la explicación completa y profunda de esta operación mágica, la cual solo serviría para satisfacer la curiosidad del vulgo. Solamente falta agregar que de ninguna manera un hombre puede reencarnar como animal,